Buenas noches, estamos de nuevo en el curso de Ética y Valores de la electiva en Religión y vamos a continuar hablando de la ética profesional. La ética profesional en realidad es ética aplicada. Hemos hablado de la ética de forma teórica durante gran parte del curso, pero también hemos mencionado que la ética tiene una dimensión práctica y es esta, la ética aplicada. Tiene una función normativa. La ética aplicada puede ser personal. Y es de esta forma en que nos hemos referido a la ética la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, cuando explicamos la diferencia entre lo legal, lo moral y lo ético, allí nos referimos a lo ético como algo personal, como ese código interno que regula nuestra conducta, que nos ayuda a definir lo bueno y lo malo cuando tomamos decisiones. Pero la ética aplicada no solamente es personal, también es social. Y cuando hablamos de la ética social o en su dimensión social, nos estamos refiriendo a los diferentes ámbitos de la vida de las personas, de los seres humanos en sociedad. Y esto da paso entonces a la ética aplicada a ámbitos sociales, como la economía, la ecología, la biología, la cultura. Pero además, la ética social no solamente la encontramos en diferentes ámbitos, sino también en las actividades profesionales. Recapitulando, la ética aplicada puede ser personal y puede ser social. Y si es social, la vamos a encontrar en diferentes ámbitos de las sociedades, pero también en el ejercicio de las profesiones. Cuando hablamos de la ética aplicada a las profesiones, nos vamos a encontrar con dos corrientes. La deontología, que se refiere a los deberes y derechos de una profesión específica, y la teleología, que se ocupa de los fines del ejercicio de una profesión. Y cuando hablamos de fines nos referimos a los propios, o sea, los de la persona que ejerce la profesión, pero también a los fines sociales, al papel que cumple esa profesión en la sociedad. La teleología se ocupa de ver cómo redunda en el bien personal y colectivo el ejercicio de una profesión. Juntando estas dos corrientes sobre la ética profesional, vamos a definirla de esta manera. La definición es una sola, pero la dividí en 4 oraciones para poder segmentar algunos conceptos. Dice que la ética profesional es un conjunto sistemático de principios, leyes, normas y reglas. Subrayo un conjunto sistemático. No es simplemente un grupo de ideas que se pusieron por escrito, sino que hay un orden metódico, pensado, sistemático. Esto da lugar a la elaboración de un código ético profesional. La ética profesional genera un código ético profesional. Además, dice que este conjunto sistemático está compuesto por principios, por leyes, por normas y por reglas. Parecen lo mismo, pero cada uno de estos elementos no son sinónimos. Reflejan diferentes conceptos. Más adelante vamos a explicar qué es un principio. Además, dice que la ética profesional se establece por una comunidad de profesionales agremiados. O sea, las personas que comparten una misma profesión se reúnen y establecen cómo debe ser el ejercicio de esta profesión, de manera que se pueda regir la conducta de todos los que pertenecen a ese grupo. Y por último, dice que la ética profesional va en pos de alcanzar un bien para la sociedad y la persona misma. Es lo que hablábamos de los fines. El fin último
del ejercicio profesional debe ser mejorar las condiciones de vida de todos, del que ejerce la profesión y de los que reciben sus servicios profesionales. Deben existir ciertos principios éticos en el ejercicio de una profesión. En la elaboración de un código ético profesional deben incorporarse estos principios. ¿Y qué es un principio ético? Es un imperativo de tipo general que nos orienta acerca de qué hay de bueno y realizable en una acción y de malo y evitable en otra acción. En otras palabras, nos ayuda a decidir qué es bueno y qué es malo. Pero subrayo donde dice imperativo de tipo general. Esta es la diferencia entre un principio y una ley, una norma o una regla. El principio es algo más general. ¿Y por qué son importantes los principios? Bueno, porque si fuésemos a escribir una ley o una norma o una regla por cada aspecto de la conducta humana, nunca acabaríamos. No se podrían escribir los miles o decenas de miles o cientos de miles de reglas que habría que escribir para poder abarcar todos los aspectos de la conducta del ser humano. Siempre habrán situaciones nuevas para las que no se pensó una ley o regla específica. Y por eso son importantes los principios, porque ellos nos dan una norma o una idea general sobre algo para orientarnos y decidir en una situación específica qué es lo que yo debería hacer. Por ejemplo, un principio es amar al prójimo como a mí mismo. Esto es un principio. Sí, es normativo porque me está diciendo algo que yo debería hacer, pero es general. Yo debo aplicarlo a diferentes situaciones. En cambio, una regla, por ejemplo, sería no robar o no mentir. Estas reglas bien podrían estar derivadas de este principio de amar al prójimo, pero se refieren a cosas muy específicas y puntuales. En cambio, el principio es más abarcante y puede ayudarme a tomar una decisión en una situación para la que no existe una regla. Estos principios que están aquí son los sugeridos para incorporar en un código ético. El principio de beneficencia. Esto significa hacer bien una actividad y hacer el bien mediante una actividad bien hecha. Parece un juego de palabras, pero lo que quiere decir es que yo estoy aplicando este principio cuando yo hago bien lo que me toca hacer como profesional. Haciendo bien mi profesión, yo estoy haciendo el bien a la sociedad. Cuando yo hago bien y ejerzo bien, yo estoy haciendo un bien al mismo tiempo. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo yo puedo conseguir hacer el bien mediante el ejercicio de mi profesión? Bueno, esto requiere que yo me prepare. Lo que ustedes están haciendo ahora, estudiando, es una preparación para poder ejercer el principio de la beneficencia. Es muy fácil cuando estamos estudiando en la universidad preocuparnos por las notas, por pasar, por obtener el título lo más pronto posible. Pero en realidad lo más importante del proceso universitario es el aprendizaje. Es lo que yo incorporo en mis conocimientos, porque es la única forma de que yo después pueda ejercer bien mi profesión. Y como les decía, es muy común que mucha gente se preocupe solo por obtener el título. Pero lo más importante es que yo esté preparado. Pero no basta estar preparado. Una vez que me he graduado, yo debo actualizarme. Para ejercer bien mi profesión, yo debo mantenerme actualizado, estar aprendiendo constantemente. También debo ser eficiente, diligente, responsable, competente. El otro principio de autonomía tiene que ver con el ejercicio de la voluntad racional y libre. Ya hemos hablado de la importancia de la racionalidad y de la libertad en las decisiones humanas. Como profesional, esto significa
que yo debo tener esa libertad para poder ejercer mi profesión y debo hacerlo de una forma racional. Se me debe respetar esa libertad y a la vez yo debo respetar en otros profesionales sus criterios. El principio de justicia tiene que ver con la dignidad y los derechos de los clientes o usuarios de mis servicios. Yo también les debo respeto a su dignidad y a sus derechos. El principio de no maleficencia se podría resumir muy bien con esta frase: ante todo, no hacer daño. Este es un principio: ante todo, no hacer daño. Ya sea por lo que yo hago o dejo de hacer. Un profesional puede estar violentando este principio si se le encomienda una tarea, una persona le contrata y él no cumple a cabalidad sus deberes. Deja de hacer algo que le corresponde. Está haciendo y provocando un daño. El daño no solo lo provocamos cuando hacemos algo incorrecto, sino cuando dejamos de hacer lo correcto o lo que nos corresponde. Por lo tanto, es muy importante medir las consecuencias de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Otros principios que algunos sugieren que deben estar incorporados en un código de ética profesional es la responsabilidad, la competencia, la lealtad, la fidelidad y la confidencialidad. Les invito a hacer la lectura de esta semana para profundizar en estos temas